Buenos días. Hoy quisiera hablarte, continuando con los temas de la parroquia, de la acción católica. La acción católica muchas veces se dice que es una asociación de laicos que colabora con el apostolado jerárquico de la Iglesia, o que es, digamos, el mismo apostolado de la Iglesia católica, pero organizado y federado. Y que comprende también todas las edades, los dos sexos, y que es una organización que se encuentra con la misma estructura, simplemente con matices de diferencia, en todo el mundo, en todos los países del mundo que quieran tener acción católica. Entonces, cuando decimos la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia, no es una definición del todo perfecta porque es la misma Iglesia. Yo te diría que la acción católica es la misma Iglesia, pero bien organizada. Los laicos con los clérigos con los laicos, un solo cuerpo, un solo equipo. ¿Entiendes? Bueno, yo no conozco mucho la historia de la acción católica, algo he leído, pero quise pensar en cómo era el mundo de la Iglesia Católica antes de que exista la acción católica. ¿Sí? Antes de que la acción católica fuera implementada, porque la acción católica como tal, ¿eh? Que se define por esas dos palabras, acción católica, es semejante en muchos aspectos a una, por ejemplo, damas de caridad de la parroquia tal, ¿no? O Asociación Juvenil Católica de Italia, supongamos. O, con diversos nombres, ¿no? Pero había en Italia varias instituciones de laicos, a principios del siglo XX especialmente, que eran muy importantes y eran fecundas, pero digamos que no había entre ellas una interrelación, una organización tal que esté toda organizada, digamos, en torno a la difusión en todos los ambientes de la doctrina cristiana, del Evangelio. Entonces, bueno, la acción católica vino a unificar todos esos grupos, a convertir todos esos grupos en uno solo, pero bien organizado, a nivel diocesano, no, primero a nivel parroquial, por supuesto, a nivel parroquial, a nivel diocesano, a nivel arquidiocesano en las grandes ciudades, a nivel nacional también, de todo el país, e inclusive a nivel internacional. Es decir, la acción católica es
un poquito el resultado y, el resultado de haber descubierto que cuanto más universal sea una asociación de laicos con sacerdotes, cuanto más mejor organizada esté, cuando más gente contenga en su interior, más efectiva puede ser. O sea que podemos decir que la acción católica es exactamente el mismo apostolado universal de la Iglesia Católica, porque está en cualquier parroquia, puede estar en cualquier parroquia, puede estar en muchas diócesis, a nivel nacional, provincial, en todos los países, ¿no? Con el mismo mensaje cristiano evangélico, con el mismo mensaje del evangelio, pero bien unido a la jerarquía, o sea, bien unido a la vid, como dice el Evangelio de San Juan. Bien. Antes del siglo XX y durante la primera mitad del siglo XX también, ¿cómo era la piedad de los laicos? ¿Cómo era la vida parroquial? Bueno, había mucha más gente en las misas que ahora, muchísima más gente. Como dato positivo, ¿no? Y además, había más gente piadosa, de verdad. Y gente que quizás no participaba en tantas asociaciones, que sí, que empezaron a aparecer en el siglo XX. Pero bueno, la piedad, la formación cristiana de un laico estaba compuesta por las clases de catecismo que se daban bien en serio. Hubo niños y niñas santas que, bueno, alcanzaron la santidad gracias a haber obedecido a las clases maravillosas de catecismo que le daba el párroco, el sacerdote de la parroquia. Entonces, había vida, generalmente en la familia cristiana se rezaba, no en familia, quizás rezaban rosario, no muchas, pero había más piedad que ahora, más noción de las lecciones cristianas, ¿no? Y era muy usual que los laicos, cuando iban a misa, ¿no? Como era en latín, ¿sí? Hasta el Concilio Vaticano II, bueno, pues tenían un misal como este que ves acá, como este, ¿sí? Que contenía las lecturas de la misa, tenía, digamos, era un pequeño compendio completo de vida cristiana, pero claro, era solamente un libro, no podía tener absolutamente todo. Entonces, pero no obstante, acá tenías las lecturas, tenés la oración eucarística, lo que el padre sacerdote reza en la misa, todo el texto, en castellano, por supuesto. Y tenés algunas que tenían muchas vidas resumidas de santos. Está bien, la vida de santo era una página nada más, pero era buenísimo saber. Tenía datos interesantes, tenía las oraciones diarias del cristiano, el examen de conciencia, ¿sí? Cómo debía hacerse para confesarse bien, porque la confesión es muy importante. O sea, no sé, discúlpame, si ahora la confesión se hace con la misma seriedad de mucha gente como se hacía antes, ¿no? En aquella época, en el principio del siglo XX. Pero entonces ves, tenés acá, como te digo, es un libro, es un poco antiguo, pero bueno, la gente o por lo menos unos cuantos laicos piadosos lo utilizaban en misal. ¿Y qué pasó entonces? Hasta la década del 20, del siglo XX, bueno,
en esa década empezaron a, ¿cómo diría?, a florecer, podemos decir, asociaciones importantes, ¿no?, de laicos. Se organizaban, quizás ayudados por la tecnología que iba mejorando la comunicación, ¿no?, entre las parroquias, entre los católicos, y de todos modos había varios grupos separados entre sí, separados en el sentido de que cada uno tenía su estructura, tenía su estatuto y, digamos, y muchas veces se limitaba, ¿no?, a una nación o a una parroquia o a un grupo de parroquias, pero que no tenía una incidencia a nivel, digamos, parroquial, diocesano, nacional o mundial, que sea como la que adquirió ahora la Acción Católica, mejor dicho, con la que llegó a adquirir la Acción Católica en su momento de mayor esplendor, que fueron las décadas del 20, 30, 40, 50, ¿sí? Entonces, como yo te dije recién, la piedad, los conocimientos, la formación religiosa de un laico, bueno, era una buena catequesis, la formación que se daban a sí mismos las familias, ¿no?, leyendo el libro de piedad, vida de santos, y el misal, ¿no es cierto?, que tenía una buena síntesis de lo que es la vida cristiana. Fantástico. Cuando apareció la Acción Católica ya como organización bien estructurada, ¿eh?, un trabajo orgánico a nivel parroquial, diocesano y nacional y internacional. Entonces los laicos descubrieron, y los curas, que es un sistema extraordinario para decir, bueno, se arma una estructura organizativa que abarca a los dos sexos, hombres, mujeres, de todas las parroquias, abarca todas las edades y los organiza por edades a esos grupos y se los forma, y las parroquias y esos grupos tienen su estructura interna que está perfecta porque están los adultos, los jóvenes, las mujeres adultas, las mujeres jóvenes. Dentro de las mujeres jóvenes están las mayores de las jóvenes que forman a las aspirantes, que son las niñas hasta 15 años, de 8 a 15 años o algo así. Y están los varones también, la sección de varones que los mayores de los cuales forman a los menores, a los niños de 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 años. Y entonces hay una estructura bien determinada y práctica para trabajar juntos, y fecunda porque se le da importancia a la formación a los niños desde muy pequeños. Y es una milicia que dio resultados extraordinarios en Italia, Argentina, España, México, tengo entendido, y en otros países. Bueno, entonces, como te digo, antes de la Acción Católica había grupos, sí, que se formaban, pero con la Acción Católica esos grupos adquirieron una especie de institucionalización del apostolado, ¿sí? Y una buena organización con una estructura que permite la formación de los miembros por ellos mismos, ¿sí? Por supuesto, el sacerdote es el principal formador, pero los mismos laicos se forman y forman a otros laicos, los más pequeños en la iglesia, en las diócesis. Entonces, es como semejante, se podría decir, a un equipo de fútbol que tiene semilleros de niños a los cuales se lo prepara desde muy pequeños, así después
si hay buenos valores entre ellos, bueno, los forman bien desde niños, aprovechan para formarlos bien y no tiene necesidad, a ver, hablando de los equipos de fútbol, digo, no tiene necesidad, si los forman bien los chicos en su club, no tiene después necesidad de comprar jugadores por muchísimo dinero, porque de ahí pueden salir talentos, ¿sí? De esos clubes. O sea que a partir de la década del 20 surge la Acción Católica en Italia con una fuerza enorme, porque fue la Acción Católica una síntesis de lo mejor de todas las asociaciones que había hasta el momento, y a la vez una, como diría, una integración institucional de todos los laicos, ¿sí? Que quieren tomar en serio el apostolado y quieren formarse desde muy pequeños en una estructura ya preparada para formar, para alentar, para estimular el trabajo de los laicos. De manera tal que dentro de esa organización, que es la Acción Católica, que no es solamente laicos, son laicos y sacerdotes, es la misma iglesia y sacerdotes, es la misma iglesia católica, pero muy bien organizada y estructurada. Ahora bien, como te decía, la mejor organización para formar a los niños, o mejor, el tipo de organización que más conviene para atraer a niños, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, es la Acción Católica. Y te voy a explicar, si Dios quiere, por qué ahora mismo. Yo te diría que con respecto a los niños, se asemeja, ¿no? Podríamos ponerle un eslogan a la Acción Católica, copiado, ¿no? De unas escuelas japonesas que le enseñan matemáticas a los chicos con un método que parece práctico, ¿no es cierto? Y otras materias de la escuela. Entonces en la propaganda ellos decían, somos una entidad que pule diamantes. Es decir, ahora toman a los niños desde muy pequeños y comienzan a darles una formación integral, y yo te diría que tendría que ser integral de la misma manera que se le forma a un sacerdote en el seminario. O sea, toda la información posible. ¿Viste? Toda la información y toda la formación que se le puede dar al niño. Y tomándolo muy en serio, sabiendo que la formación de la niñez y la juventud es el reaseguro de que un país va a tener también una organización política, civil, estatal, secular, ¿no? Extraordinaria. Cuando nosotros hablamos de formar al laico, formar a la mujer, al hombre, a la mujer, el niño, el joven, hablamos de formar el Estado al mismo tiempo. Hablamos de mejorar el Estado. Hablamos de pulir al Estado. Ese que muchas veces criticamos mal. Porque parece que los católicos a veces del Estado queremos aprovecharnos, en lugar de servirlo, para bien de todos. Una característica que yo noté en la Acción Católica, que participé, digamos, de la vida parroquial, e inclusive a nivel diocesano, ¿no es cierto? Porque como tenía un grupito de Acción Católica en una parroquia, bueno, tenía que ir al centro arquidiocesano de Acción Católica, porque ahí estaban los dirigentes jóvenes a nivel diocesano, que eran jóvenes que se ocupaban de ayudar a los centros parroquiales a organizarse,
a veces asesoraban a los dirigentes jóvenes bueno, digamos que en la diócesis había un centro arquidiocesano de la JAC, por ejemplo, Juventud de Acción Católica, de los jóvenes. Había otro centro arquidiocesano de las mujeres de Acción Católica. Porque, bueno, todavía no te dije que cómo se organiza Acción Católica. A ver. La Acción Católica se organiza en cada parroquia. Yo te digo la Acción Católica verdadera, no la Acción Católica como es ahora en algunos lugares, en algunos países, que no es lo mismo. No es lo mismo que existía en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, y que tuvo una fecundidad extraordinaria. En Italia llegaron a tener 3.200.000 afiliados a la Acción Católica, socios de la Acción Católica. En Argentina hubo más de 50.000 socios, pero que estaban en todo el país, te digo, y que se sabía, se conocía la Acción Católica y la influencia que tenía en cada niño, en cada joven que participaba de ella en las parroquias, cuando se tomaba en serio la Acción Católica. Bueno, te estaba diciendo que la receta, ¿no? Una receta de comida para la Acción Católica significa que, o digamos, dice que tiene que haber 4 secciones en cada parroquia, ¿sí? Porque como las reuniones de cada sección, que son 4, se realizan con varones o con mujeres, no están juntos en las reuniones, ¿sí?, de formación, entonces las secciones son hombres adultos, ¿sí?, más de 35 años, está leyendo por allí, o puede ser un poco menos la edad también, creo. Los menores de 35 años, varones. Las mujeres adultas mayores de 35 años. Y las mujeres jóvenes menores de 35 años. Después, esas son las 4 secciones, ¿de acuerdo? Luego tenés dentro de los jóvenes la diferenciación entre los jóvenes mismos, ¿sí?, y los aspirantes de la Acción Católica, que eran, eran porque ya casi no hay tanto hoy en día, hay, pero no tanto como en aquella época, pero existe, sí. Había secciones de aspirantes, que como había muchos chicos a veces en la parroquia, vos tenías la sección de 8 a 10 años, la sección de 10 a 12 años, la sección de 12 a 14 años de niños, ¿se entiendes? Si había varias decenas de niños, bueno, se los agrupaba por edad y cada una de esos grupos tenía un delegado de aspirantes que era uno mismo de los jóvenes que los formaba y que a su vez tenía que tener una buena formación para poder estar a cargo, estar a cargo de la formación de los niños. Pero no se terminaba con la formación del niño con lo que le enseñaba el delegado de aspirantes. El chico tenía su familia donde podía aprender las normas de piedad y muchas cosas, muchos temas de la doctrina católica. A la vez tiene el sacerdote como director espiritual, ¿sí?, se confiesa con el sacerdote lo dirige espiritualmente, dando consejos para su formación. Y a la vez, entonces ya te sintetizo un poquito cómo es. Y después te explico acá más detalles. Una cuestión es la de las, ¿cómo te digo? La cuestión de las secciones. 4 secciones. Podría haber otra sección más, pero siempre sería la misma estructura, ¿sí? Bien. De esas 4 secciones, cada una tiene un presidente. El presidente de los hombres, el presidente de las mujeres, el presidente de los jóvenes y la presidenta de las jóvenes. Por supuesto, es una joven y un joven varón también, que están dentro de esa edad, ¿sí? Y después tenés los centros arquidiocesanos, por ejemplo en Buenos Aires,
está el Centro Arquidiocesano de los Jóvenes, de las jóvenes, cada grupo se reúne y se junta, ¿no? En esos centros, ¿no? Los presidentes especialmente se juntan allí, o los dirigentes de la parroquia, para participar en la organización de las tareas a nivel diocesano también. Y para coordinar tareas que podrían hacerse a veces entre parroquias. Y por supuesto que allá también es una especie de cuartel general, cada centro arquidiocesano o diocesano, donde los chicos ayudan a quienes quieren formar un grupo juvenil, un grupo de acción católica, le dan material, por ejemplo. Entonces ya te digo, a ver, porque quizás a veces expliqué esa receta mínima. Tiene que ser 4 secciones, tienen que ser secciones de varones y mujeres separadas las reuniones, ¿sí? Tienen que dividirse por edades, tiene que haber dentro de los jóvenes tienen que estar los delegados de los menores, delegados de aspirantes, algunos le decían delegados de prejuniores, por ejemplo, a prejuniores a los niños, supongamos, de 13 y 14 años, cuando ya son aspirantes más grandes, ¿no? Niños casi jovencitos. Bueno, pero el asunto es ese. Los adultos tienen un presidente que dirige las reuniones y, digamos, se ocupa de la formación, de seguir un programa de estudios, bueno, digamos, para formarse como cristiano, ¿no es cierto? Preparado por la Acción Católica, que ya tiene algunos planes de formación, ¿sí? Preparado. Y eso es lo bueno, que al estar organizado a nivel nacional, la Acción Católica puede editar libros como este, mira, por ejemplo. Manual para dirigentes de círculos de la AJAC. Acá tenés, ya. Es un manual dirigido especialmente a las jóvenes, AJAC, ¿sí? Asociación de las Jóvenes de la Acción Católica, creo que sí. Ahora, no es que sea distinto el libro de la AJAC del libro de la AJAC, que es el libro de los varones, no, es exactamente igual, exactamente igual. Y a su vez, he leído que en las parroquias los presidentes de las 4 secciones conforman la junta parroquial. Esa junta parroquial, digamos, sería de la Acción Católica, digamos, ¿no? El presidente de esa junta, leí hace unos días que era el párroco de la parroquia. Pero a la vez, en otra ocasión me habían enseñado que, porque yo conocí la Acción Católica y participé de ella, pero no conocía bien cómo exactamente la organización, o cómo se la considera en distintos lugares. Pero por eso te digo, acá hay un dato importante, que es que, bueno, y aquí ya es cuando les puede resultar a la gente más difícil de entender a la gente. El presidente de la junta parroquial generalmente era el presidente de los hombres. Y los presidentes de la Acción Católica, a nivel diocesano y a nivel nacional también, eran varones. Fueron siempre varones en la época de apogeo, del mayor apogeo y mayor esplendor de la Acción Católica. Y me parece que está bien, está bien. Ese es un tema que podrías vos discutirme, mucha gente podría discutir. Podría sorprenderse. ¿Por qué? Pero bueno, acá hay algo que justamente, ¿cuál es el problema por el cual la receta de la Acción Católica dejó de funcionar en una época, en un determinado momento del siglo XX? Y sigue todavía sin tener ese esplendor, ese desarrollo fenomenal y fecundo, lleno de frutos que tuvo en el siglo XX. Si no se da esa situación, es porque se modificó la receta de la Acción Católica. Por un momento se me ocurrió pensar, yo no entiendo nada de biología, ¿no? Pero
es como si en algún momento de la historia de la Acción Católica hubiesen cambiado el ADN de la semilla de la Acción Católica. La idea de tener esta organización parroquial, ¿sí? Y también a nivel diocesano y nacional, con las secciones, con la separación de sexos en las charlas, en la formación. Eso fue el secreto. Eso es el secreto principal de la Acción Católica. El dividirlos en grupos, estar organizados a nivel diocesano, interdiocesano, nacional, mundial inclusive. Eso es el secreto. Y para que esa receta funcione, tiene que ser como yo te dije recién. Y yo sé que a mucha gente le puede costar muchísimo entender. Mira, de todos modos, hay argumentos muchísimos para poder, digamos, convencer a la gente, ¿no? Convencer a muchas personas que quieran, digamos, santificarse en la Iglesia Católica, con la Acción Católica. Acá tengo un libro que se llama, a ver si se puede leer, Pío XII y la Acción Católica. ¿Sí? Es un libro que tiene algunos mensajes radiofónicos de Pío XII para Navidad, creo que era costumbre, sí, el Papa dar en aquella época mensajes radiofónicos que eran extraordinarios. Muchas veces el Papa se refirió a la Acción Católica. El Papa recibía a las dirigentes de la Acción Católica como nunca recibió a ningún grupo de laicos, ya sea mujeres o de varones, ¿no? Dirigentes. Y le da una importancia casi como los obispos a los dirigentes de la Acción Católica, a nivel nacional, en cada país, o que se destacaban por un aspecto o por otro, ¿no? No hay nada que dignifique tanto a la mujer, me parece a mí, como la Acción Católica. Como la ha dignificado, como le ha permitido elevarse sobre sí misma, al hombre también, para poder convertirse en dirigente a nivel parroquial, diocesano, nacional e internacional también. Muchas veces Pío XII alabó la participación de las mujeres en la Acción Católica, de la misma manera que la del hombre. Entonces, ¿cómo puede la Acción Católica, digamos? No sé si me entendiste cuando te hablé de organización, de la fecundidad que tuvo, pero yo debía decirte que la fecundidad que tuvo la Acción Católica en el siglo pasado, ¿sí? En la década del 20, que es anterior a la fundación de la Acción Católica, pero que ya venía perfilándose como Acción Católica, en la década del 30, 40, 50, tuvo una influencia súper extraordinaria en Argentina, en Italia, en España. Pero que fue un fenómeno que no se puede entender. En Argentina, mirá, en Argentina, comenzó a funcionar la Acción Católica oficialmente, si no me equivoco, en 1931.
Lo que pasa es que cuando llegó a la Argentina esta organización, ya había tenido una experiencia en Italia, y en Italia ya venían formando a niños jóvenes de Acción Católica, ya tenían una buena experiencia en editar libros de formación. Entonces nosotros enseguida absorbimos todo, pero por más que ellos ya tenían esta estructura, estos libros, ¿sí? Nosotros tardamos 1 o 2 años para para empezar a desparramar centros de acción católica por todo el país, con niños, con jóvenes, con adultos, hombres, mujeres que se integraban y comenzaron a formarse con muchísimo entusiasmo, con muchísimo entusiasmo. Yo por acá tenía un libro con una foto, ¿no? De las tantas fotos que publicaban. En los que habían, por ejemplo, de las mujeres adultas en un gran salón de la parroquia, ¿no? Y había, ponerle 40, 50 mujeres en la foto, ¿no? Todas vestidas bien de largo. Y que se habían estado reunidas, estaban también varios sacerdotes y un obispo quizás en la foto, que había habido un encuentro y entonces estaban las mujeres participando de ese encuentro, ¿no? Digamos, dirigentes de la Acción Católica. Y es increíble cómo había una seriedad tremenda, lo cual no anulaba ningún tipo de alegría, había mucha alegría en esos grupos. Entonces, como te digo, la Acción Católica fue creada, como decían los papas, Pío XI, Pío XII y todos los que vinieron, no sin inspiración divina, es decir, hubo una inspiración divina para que se forme la Acción Católica en el mundo, no en solamente en Italia, ni en España, o Francia, Alemania, o Argentina, o cualquier país. Vino para cambiar la iglesia, vino para completar la iglesia, la Acción Católica. Entonces, mientras no repetemos, déjame que te diga con mucha humildad, bueno, con humildad quiero decirte, si no se respeta la fórmula de la Acción Católica, la verdadera fórmula, para que tenga éxito, para que se difunda por el mundo de una manera extraordinaria, portentosa, bueno, no va a ser la Acción Católica, tiene que ser eso que se realizó con inspiración divina, ¿entiendes? O sea, creada con inspiración divina, forma hombres y mujeres líderes que tienen conocimientos integrales de la ciencia teológica, las Sagradas Escrituras, que tienen el don de la oración, el sacrificio. Están representados los dos sexos, todas las edades. Ponen especial atención a los niños, para los cuales se eligen, para la formación de los cuales eligen al mejor dirigente, no a los mejores, al mejor dirigente de los jóvenes. Solamente el mejor tiene que estar a cargo de los niños. Y bien formado, tiene que estar bien formado. ¿Y por qué se caracteriza la Iglesia Católica? Porque al estar bien unida a la jerarquía y todos los laicos y la jerarquía unidas al Papa y a la doctrina católica verdadera, a la doctrina de todos los papas, ¿no es cierto? Que es la de la verdadera. Puede haber alguna diferente sintonía entre los papas, pero
nosotros sabemos, los laicos sabemos cuando, muchos laicos saben cuando, digamos, cómo debe estar unida la vid a los sarmientos a la vid. Es decir, cuando trabajan todos los laicos con la jerarquía y a la vez todos subordinados al magisterio de la iglesia, a las bienaventuranzas, al evangelio, quiero decir, cuando están todos subordinados a la misma doctrina, cuando tienen todo el mismo espíritu, son un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola alma, entonces ya es ahí cuando se produce lo que se produjo en Italia y en Argentina. Entonces, la acción católica llega a todos los lugares, a todos los ambientes, culturales, sindicales, empresariales, estudiantiles, por supuesto, la educación, en todo tipo de ámbito de estudio. Ahí puede estar la acción católica representada por uno o más jóvenes que participan de ella y que están ahí en ese ambiente para enseñar a los que tienen a su lado, a sus compañeros. Y de esa manera se difunde, de esa manera se cambia la sociedad. Se mejora, se perfecciona. Y con respecto a la formación de los jóvenes de la acción católica, especialmente los jóvenes, digo, no, pero me refiero a todos, adultos también, muy especialmente, hay aspectos a considerar, me parece, para mejorar la acción católica, para hacerla más firme en su determinación, ¿sí? En su progreso, ¿sí? En su difusión, para que no deje de tener miembros, no hay que tener laicos, no hay que tener, digamos, socios, para que cada vez tenga más gente para trabajar, para predicar la doctrina católica, para enseñar en todos los ámbitos. ¿Qué podría realizarse? Me parece que hay dos aspectos fundamentales para tener en cuenta respecto a la acción católica. Una o tres, si querés. Una es mantener la receta, no cambiarla nunca. O sea, la fórmula original, ¿sí? Primigenia. De organización. Después tenemos que aprender de las pocas, que no fueron muchas, pero los pocos defectos que puede haber en la acción católica, que tienen que ver con los defectos de la misma Iglesia Católica, ¿sí? Dentro de la jerarquía, que son defectos de todos nosotros, todos, digamos, podemos sentirnos, digamos, partícipes de esos errores y trabajar para corregirlos. Por ejemplo, no era ideal la situación de la Iglesia Católica en las parroquias, en los obispados, inclusive en el Vaticano, en esa primera mitad del siglo XX que yo te digo. No era ideal. Había mucho que corregir. Entonces, si la acción católica, el éxito, depende de los sacerdotes principalmente, ¿no? Que son el alma de la acción católica, que son quienes forman, los verdaderos formadores de todos los miembros de la acción católica. Y aún así, todos los que están en la acción católica son parte, digamos, de esa, digamos, de esa triple función de cristiano, bautizado. O sea, participan en el cuerpo místico de Cristo, ¿no? Como Cristo Rey, sacerdote y profeta.
O sea, cuando un niñito de 9 años lleva un mensaje del Evangelio, ¿no? a su compañero y dice la verdad, es lo mismo que si fuera un obispo o que fuera el papa o que fuera un santo de los más grandes el que lo dice, porque dice la verdad, transmite el Evangelio con humildad, con sencillez, igual que cualquier, digamos, cualquier dirigente de los hombres, las mujeres, si dicen, digamos, la verdad, bueno, y tienen vida cristiana, entonces ¿qué? No hay ninguna diferencia con ninguna jerarquía. Somos todos miembros de Cristo, todos. Cristo sacerdote, rey y profeta. En la Acción Católica se tiene devoción a Cristo Rey. Y entonces decíamos, están representados los sexos, las edades, la formación de los aspirantes, la formación de todo. Me parece que uno de los grandes, caramba, no me gustaría tener que decirlo, pero uno de los grandes errores que corregir es que Pío XI es uno de los grandes papas de la Acción Católica, fue un defensor de la Acción Católica como nadie, y eso lo admiramos, ¿no? Los católicos, y damos gracias. Pero al mismo tiempo, en 1929, justo cuando surgía la Acción Católica en el mundo, ¿no? En Europa y después en Argentina y en otros países, bueno, fue cuando el Papa firmó la encíclica Divini Ilios Magistri, en la cual dice que los estados deberían subvencionar las escuelas católicas. Entonces, los jovencitos de la Acción Católica, como miembros de la Acción Católica, defendiendo la doctrina católica, también defendían, ¿no? En Europa, España, Italia, Alemania, Austria, todos esos países. Bueno, defendían ese esquema que había pedido Pío XI, y era incorrecto, estaba equivocado. Otro error es el hecho de que, bueno, con ocasión del Tratado de Letrán en Italia, ¿no? Donde se resolvió, como dicen, la cuestión romana, algo así decían, en ese concordato hubo acuerdos económicos que fueron muy perjudiciales para ambas sociedades perfectas, el Estado y la Iglesia Católica. Para la Iglesia Católica porque queriendo conseguir ayuda económica de los estados y habiéndola recibido, ¿no? Del gobierno de aquel entonces, tuvo un efecto contraproducente. Y la Acción Católica, en aquella época gobernaba Benito Mussolini, también participó de algunos favores económicos que le daba el gobierno de Mussolini a la Acción Católica, que no debieron haber recibido. Y entonces después surgieron problemas porque descubrieron, dentro de la Iglesia Católica se descubrieron que el gobierno era muy autoritario, muy injusto en muchos aspectos, y bueno, hubo, digamos, discusiones, los católicos fueron perseguidos, y bueno, cuando a buena parte de esos problemas pudieron haberse evitado si no se hacían acuerdos, como por ejemplo, de que algunos los clérigos tenían que
hacer juramento de fidelidad al gobierno italiano de aquel entonces, que dicen fascista. Bien, por eso, cuanto mayor sea la claridad, la diferenciación con el Estado, ¿sí? Si es total, entonces es total el éxito de la acción católica también. Otro detalle que quisiera comentar es el siguiente. La acción católica en Argentina, por lo que yo pude comprobar en mi experiencia personal, desde que comenzó ya cuando tenía 9, 10 años de edad, 11, que conocí un poquito la acción católica de mi barrio, de la parroquia del barrio, bueno, me pareció darme cuenta, no tanto cuando era niño, sino cuando fui jovencito, ¿no? Que no había mucha seriedad en la parroquia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que esos sacerdotes no venían a reuniones, no estaba, digamos, bien imbricada la organización de la acción católica entre los jóvenes, no había mucha dedicación de la jerarquía, aparentemente, me parece a mí, por la experiencia que tuve, las vivencias que tuve allí, que no había suficiente dedicación, ¿no? Una mayor dedicación, porque ya te voy a explicar también después qué ha ocurrido. Pero en la medida que haya sacerdotes fieles, bien preparados teológicamente, bien fieles a la doctrina católica, y bien deseosos con celo apostólico de trabajar con jóvenes, con todas las edades, bueno, entonces no puede fallar la acción católica. Si se respeta también su estructura simple, pero importantísima, para que pueda, digamos, progresar de una manera muy grande, ¿no? En todas las ciudades, en todos los países. Necesita sacerdotes entregados a la acción católica, con pasión, con ganas. Pero bueno, creo que en eso están hoy en día en la iglesia los obispos pensando en mejorar la educación en los seminarios. He conseguido un libro que se llama La Acción Católica de Pío XI en España. Y cuenta muy bien, muy interesante la historia de cómo se fue desarrollando la acción católica, que ellos principalmente copiaban de Italia la experiencia, igual que los argentinos, ¿no? Porque fue en Italia donde se desarrolló primero la acción católica de una manera fabulosa. Te voy a leer un poquito lo que dice el libro respecto de los sacerdotes. La importancia que tuvo la dimensión espiritual de la acción católica no siempre ha sido captada ni reflejada por los estudiosos, más interesados que estaban por la acción política y social. Esta es la crítica de Mario Casella, que considera que ha sido un error frecuente estudiar fundamentalmente, e incluso de modo exclusivo, los aspectos políticos, sociales y organizativos de la acción católica,
sin tener en cuenta los valores espirituales y religiosos de una asociación eminentemente religiosa y no política. Este defecto o acento desproporcionado se aprecia también en los estudios dedicados a la ACE durante los años de la Segunda República Española. La ACE es Acción Católica Española, porque este libro habla de España, ¿sí? No obstante, lo que había que corregir en España aquel entonces, lo mismo sucedía en Argentina y en Italia, en muchos países, en todos los países. Bueno, quizás con características particulares en cada país, pero bueno, acá dice, recuerda el Papa que la Acción Católica, por ser un apostolado, no procuraba solo la santificación personal de quien lo ejerce, sino que tiende a la mayor santificación de los demás, la acción organizada de los católicos. No hay, en efecto, verdadera santidad sin apostolado. Y recíprocamente, no hay apostolado digno de tal nombre si no hay santidad. Nuestra ya larga experiencia, acá habla el Papa, nos ha enseñado que en cada país la suerte de la acción católica está en manos del clero, el cual, por lo tanto, debe conocer teórica y prácticamente esta nueva forma de apostolado que es parte de su sagrado ministerio. Es decir, la Iglesia Católica, la acción católica, quiero decir, llegó al mundo para quedarse, no puede dejar de estar en las parroquias, en las diócesis, en el mundo, la acción católica, porque la trajo el Espíritu Santo. Y tiene que estar de la manera que los mismos papas dicen, respetando sus características esenciales. Como te dije, las 4 secciones, la formación dentro de cada sección, las juntas parroquiales, etc. La carencia de sacerdotes bien formados era un problema general. Uno de los evaluadores de la visita apostólica a los seminarios españoles en 1933 y 34 se afirmaba, ¿no?, allí en esa evaluación, no ha tenido por último el clero una adecuada formación espiritual. A ello se debe la falta de celo apostólico y la esterilidad de la acción pastoral, como consecuencia inevitable de una vida interior lánguida o nula. Sin el mínimo de piedad sacerdotal, no es posible que el sacerdote pueda infiltrar en las almas la savia de la vida sobrenatural de que él mismo carece. Seremos sacerdotes diocesanos, es decir, acá hablan sacerdotes en otro encuentro. Seremos sacerdotes diocesanos, es decir, sometidos al obispo,
pero dependiendo también directamente del prelado que sea conciliario general de la Acción Católica. Porque había un prelado que era el conciliario general, digamos, el líder principal de la Acción Católica. Dependiendo del prelado, conciliario general, quien nos podrá movilizar con facilidad de un lado para el otro, dicen los curas, y así iremos hoy a una diócesis y mañana a otra para organizar obras de acción católica. Porque es evidente que, aunque la organización de la Iglesia continúe siendo por diócesis, y en cada diócesis es el obispo quien tiene todos los poderes, en la moderna lucha de la Iglesia contra tantos enemigos que abarcan no solo magnitudes nacionales, sino espacios internacionales, es preciso dotar a la Iglesia de este nuevo instrumento para la recristianización de la sociedad, que es la Acción Católica. Y que pueda actuar también con carácter nacional e internacional. A vosotros, dice un alto dirigente de la Acción Católica de Italia, a los dirigentes católicos, bueno, dice, a vosotros os toca una parte muy importante en la creación de esas minorías selectas de estudiantes, de patronos, propietarios, trabajadores, ¿no?, llamadas a actuar con métodos nuevos y con eficacia nueva. Pero claro, nuevos dentro de la tradición, ¿no es cierto? Porque cuando se cambió la receta de la Acción Católica, ahí dejó de ser la Acción Católica verdadera. Con métodos nuevos, quisieron instaurar métodos nuevos. Me gustaría comentarte inclusive también algo que me parece fundamental para mejorar la Acción Católica, como te dije hace unos minutos. Y eso que me parece fundamental es que la formación de los niños, jóvenes y adultos, bueno, que se realice de manera ya más institucional, ¿sí?, con títulos, con cursos, con materias, comenzando a los 6 años de edad. Y después que esté conectada la formación dentro de la Acción Católica de los jóvenes con las órdenes menores que alguna vez ya he propuesto. La orden del acolitado, la orden menor, ¿no?, del lectorado, la orden menor del subdiaconado, de modo tal que si al joven se le exige cursos, estudio, libros, exámenes, título, ¿sí?, para poder acceder a una orden menor, y además porque es fundamental para su vida cristiana, ¿no es cierto? Y para cuando el joven sea dirigente, sea político, sea economista, sea médico, sea ingeniero, sea abogado, para todo, sea trabajador en cualquier área, todo necesita formación completa, perfecta, con mucho énfasis en los valores no negociables, que deberían enseñarse a los niños desde los 6 años, por lo menos, ¿sí?
yo creo que esa es una manera de asegurar que la acción católica va a ser realmente efectiva en el mundo. Y que va a llegar de una manera fabulosa a todos los ambientes. Me gustaría que, si te interesó un poquito esta charla, ¿no? Sobre la acción católica, ojalá que estés interesado, pero, o si te interesa la parroquia, ¿no? Las asociaciones católicas, que estudies, que sí, que leas sobre cómo fue la acción católica en Argentina, en Europa, especialmente, bueno, Italia, España y otros países, ¿sí? También estuvo en Canadá la acción católica. Yo no sabía, pero mira, de Canadá, acá tenemos un libro que lo leemos en Argentina. Formación de jefe de la acción católica, mirá. Escrito por un canadiense. No. A ver. Varios sacerdotes canadienses. Porque cada uno escribió un artículo sobre tal tema interesante para los jefes de la acción católica. Es inconmensurable el bien que puede hacer la acción católica. No podemos decir la acción católica no. Tenemos que decir la acción católica tiene que estar. Conviene que esté, y por eso, en tanto y en cuanto en la Iglesia Católica se produzca una reforma histórica, pero la más grande reforma de todos los tiempos, cuando mejor sea esa reforma y más profunda, tanto mejor va a ser la acción católica y va a tener cabida en el, porque la Iglesia Católica necesita una infraestructura de santidad en la Iglesia Católica y de organización, de buena organización y de buena administración, con participación de los laicos en todos los lugares donde hay administración. Que sea administrada por los clérigos, pero con la participación de los laicos, que no puede faltar en ningún lugar. En ningún lugar. Que se pueda saber en la acción católica, en el mundo, gracias a la acción católica o a los dirigentes católicos, los laicos principalmente, quiero decir, cómo está administrado cada lugarcito de la Iglesia Católica del mundo, desde el Vaticano hasta cualquier parroquia de la tierra. Que seamos un equipo, todos los católicos, en el que todos juegan limpio. Bueno, digamos, en el que todos pensemos en un cuerpo, pensemos en una sola alma, pensemos en el bien común de todos. ¿Sí? En que no haya clasismo, en que haya una búsqueda de igualdad más que una búsqueda de la diferencia. Porque es la voluntad de Dios, me parece. Te agradezco
y hasta cualquier otro momento. Gracias. Que Dios te bendiga.